Hola a todo el mundo. Es un verdadero placer dar inicio a este nuevo análisis clínico aquí en CanalMed. Hoy vamos a hacer algo apasionante, un recorrido médico completo de arriba a abajo por la cabeza humana. Nos vamos a centrar en descubrir exactamente cómo funcionan esos complejos órganos de los sentidos que tenemos, qué pasa cuando la maquinaria falla y, sobre todo, cómo trata la medicina estas alteraciones. Antes de meternos de lleno en este viaje por la anatomía, es el momento perfecto para suscribirse al canal de YouTube de CanalMed y echar un vistazo a todo el contenido increíble que tenemos preparado. ¿Listos? Pues arrancamos. Nuestra hoja de ruta para este análisis es la siguiente. 1. Anatomía y función auditiva. 2. Hipoacusia e infecciones óticas. 3. Epistaxis y cuerpos extraños. 4. Alteraciones de la visión. Y cerraremos con el punto 5, patologías del ojo rojo. Así que empezamos con nuestra primera parada, la anatomía y función auditiva. Fijaos, es casi mágico entender cómo la progresión mecánica de una simple onda de sonido flotando en el aire acaba convirtiéndose en una señal que el cerebro reconoce. Todo empieza en el oído externo. El pabellón auricular actúa como una antena que capta las ondas sonoras y las dirige hacia adentro hasta chocar con el tímpano, haciéndolo vibrar. Esa vibración salta al oído medio, donde tenemos una cadena con 3 huesos diminutos, el martillo, el yunque y el estribo. Estos 3 actúan como un sistema de palancas perfecto para amplificar físicamente ese sonido. De ahí, la energía pasa al oído interno, más concretamente a la cóclea, que es esa estructura que parece un caracol y está llena de líquido. Al vibrar este líquido, unas células ciliadas súper especializadas transforman ese movimiento en impulsos eléctricos. Y finalmente, el nervio auditivo manda esos impulsos directos al cerebro, donde se convierten en las palabras o la música que estamos escuchando. Pasamos ahora a la sección 2, hipoacusia e infecciones óticas. Una vez que entendemos cómo funciona el oído sano, el punto crucial es comprender qué pasa cuando falla, lo que llamamos pérdida auditiva o hipoacusia. Básicamente hay 2 grandes mundos aquí. Por un lado tenemos la hipoacusia de transmisión, que es como si se atascara una tubería en el oído externo o medio. Puede ser por un simple tapón de cera o porque los huesecillos se han calcificado. Lo genial de esto es que por lo general con un buen tratamiento es completamente reversible. Pero, por otro lado, está la hipoacusia neurosensorial. Aquí el daño es mucho más profundo, afecta al oído interno o al propio nervio auditivo. Suele deberse a cosas como la edad, una exposición brutal al ruido o toxicidad, y lamentablemente este daño suele ser permanente. En la consulta los médicos distinguen rápidamente entre una y otra usando unas pruebas con diapasones metálicos, las famosas pruebas de Rinne y Weber, simplemente observando por dónde viaja mejor el sonido, si por el aire o vibrando a través de los huesos del cráneo. Y hablando de problemas en el oído, dentro de las infecciones tenemos a un viejo conocido, la otitis externa. Seguro que os suena el término oído de nadador. Es una infección bacteriana de la piel del conducto auditivo muy típica cuando el agua se queda retenida ahí y las bacterias montan una fiesta. La forma más clara y directa que tiene un médico de identificarla clínicamente es buscando el famoso signo del trago positivo. Es decir, si se presiona o tira suavemente del trago, que es ese pequeño cartílago que tenemos justo a la entrada del oído, se produce un dolor agudísimo, literalmente hace saltar al paciente. Si profundizamos un poco más, nos encontramos con la otitis media aguda. Esta es una infección, ya sea bacteriana o vírica, que se forma justo detrás del tímpano. Sabemos que es tremendamente común en pacientes pediátricos, pero la razón anatómica de esto es verdaderamente fascinante. Resulta que en los niños, la trompa de Eustaquio, que es el conducto encargado de drenar el líquido del oído medio hacia la garganta, es mucho más cortita, estrecha y horizontal que la de un adulto. Es casi un fallo de diseño temporal que facilita que los gérmenes de un simple resfriado suban en un abrir y cerrar de ojos, colonicen ese espacio que debería ser estéril y causen inflamación, fiebre y un tímpano que se abomba y duele muchísimo. Y con este conocimiento damos el salto a la sección 3, epistaxis y cuerpos extraños. Aquí el nivel de urgencia sube un poco. A ver, cuando analizamos las hemorragias nasales, que médicamente llamamos epistaxis, es absolutamente vital dividirlas en 2 categorías. La epistaxis anterior es la que vemos en casi el 90% de los casos. Viene de una red de venas muy superficial en la nariz conocida como el plexo de Kieselbach. Son sangrados muy escandalosos desde luego, pero en el fondo son benignos y bastante fáciles de frenar. Sin embargo, la epistaxis posterior es otra historia completamente distinta. Se origina en una zona muchísimo más profunda de la cavidad nasal, involucra a ramas arteriales que van a alta presión como la arteria esfenopalatina y es dificilísima de controlar. Para que nos hagamos una idea, un sangrado anterior es una molestia, un sangrado posterior es una verdadera emergencia vascular. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se manejan estas hemorragias? Pues siguiendo una lógica secuencial muy estricta, desde lo más básico hasta lo más invasivo. El paso número 1 que todos deberíamos saber es la postura. Hay que apretar la nariz e inclinarse siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, para evitar tragar sangre.
Si eso no funciona, el paso 2 en una consulta es limpiar los coágulos y aplicar fármacos que actúen como vasoconstrictores para encoger esos vasos. Y si la cosa sigue sin ceder, llegamos al paso 3, el taponamiento. Si es anterior, se usan unas gasas o esponjas especiales, pero si es un taponamiento posterior, eso ya requiere meter un catéter con balones inflables hasta la nasofaringe. Es un procedimiento doloroso y el paciente suele acabar ingresado en el hospital con antibióticos durante varios días. Una vez controlada la situación, las indicaciones de alta para irse a casa son súper curiosas y forman una lista de verificación muy concreta. Hablamos de reposo físico absoluto, dormir medio sentados y un detalle importante, si hay que estornudar, hacerlo con la boca muy abierta para no generar presión dentro de la nariz. También se indica una dieta blanda y, atención a esto, se recomienda encarecidamente evitar el estreñimiento usando laxantes si es necesario. La razón clínica tiene toda la lógica del mundo. Cualquier esfuerzo que aumente la presión en la cabeza, como el esfuerzo abdominal intenso en el baño, puede reventar literalmente ese coágulo recién formado y desencadenar la hemorragia otra vez. Y hablando de conductos en la cabeza y el cuello, nuestra laringe tiene unos reflejos defensivos espectaculares para evitar que nada que no sea aire llegue a nuestros pulmones. Pero todo esto nos lleva a una pregunta realmente inquietante. ¿Qué sucede exactamente cuando ese cierre defensivo de la laringe falla por completo ante un cuerpo extraño? Cuando un trozo de comida o un objeto se atasca en la vía aérea superior, literalmente cada segundo cuenta. Esta es la urgencia vital por excelencia. Si la obstrucción es parcial y vemos que la persona está tosiendo y puede emitir sonidos, la regla de oro médica es no interferir. Nada de golpes en la espalda a destiempo, simplemente se anima a la persona a que siga tosiendo con todas sus fuerzas. Ahora, si la obstrucción es completa, vemos que la persona se lleva las manos al cuello, cambia de color y no puede toser ni respirar, pero está consciente, hay que actuar instantáneamente con la maniobra de Heimlich. Buscamos forzar la salida del aire residual de los pulmones como si fueran un fuelle para expulsar el objeto. Si, en el peor de los escenarios, la víctima colapsa y pierde el conocimiento, el protocolo es clarísimo. Hay que iniciar compresiones torácicas inmediatamente. Bajamos ahora un poco las revoluciones para entrar en la sección 4, alteraciones de la visión. Lo fascinante de necesitar gafas es que, en la mayoría de los casos, la física que hay detrás no es una enfermedad, es pura geometría. Tomemos la miopía, por ejemplo, donde nos cuesta ver de lejos. Lo que pasa es que el globo ocular es un pelín demasiado largo, así que los rayos de luz convergen y hacen foco antes de llegar a la pantalla final, que es la retina. En la hipermetropía sucede exactamente lo contrario. El globo ocular es un poco más corto de la cuenta, por lo que el punto de enfoque se proyecta teóricamente por detrás de la retina, haciendo que ver objetos cercanos sea una tarea dificilísima. Si avanzamos un poco en edad, hacen su aparición las cataratas. El ojo humano tiene una lente interna maravillosa y totalmente transparente que llamamos cristalino, pero con el paso de los años y el desgaste celular, las proteínas de esa lente se degradan, volviéndose gradualmente opacas y nubladas. Es un proceso natural e inexorable y a día de hoy la única solución real y curativa es pasar por quirófano. Extraemos ese cristalino nublado y colocamos en su lugar una lente intraocular artificial completamente nueva y transparente. Ahora bien, si la catarata avisa y nubla la vista poco a poco, el glaucoma es un enemigo completamente silencioso. Estamos ante una neuropatía óptica, lo que significa un daño directo al nervio óptico, que es el cable principal que lleva la imagen al cerebro. Este daño avanza de forma superinsidiosa y suele estar provocado por una presión excesiva de los líquidos dentro del ojo. Como en sus primeras etapas no duele absolutamente nada, a menudo solo se detecta cuando ya hay una pérdida considerable del campo visual periférico. De hecho, el glaucoma es actualmente la causa más común de ceguera irreversible a nivel mundial. Volviendo a nuestro cristalino, hay otro fenómeno del que, literalmente, no se libra nadie: la presbicia. Para poder enfocar algo que tenemos cerca, esa lente interna necesita ser elástica, tiene que inflarse. Pero a medida que envejecemos, la estructura se vuelve rígida y pierde esa capacidad dinámica de enfoque rápido. Esto explica perfectamente por qué llega ese momento en la vida en el que instintivamente desarrollamos el síndrome de los brazos largos y necesitamos alejar el menú del restaurante o el móvil para poder leer las letras con cierta claridad. Para terminar con los problemas visuales crónicos, tenemos que hablar de la degeneración macular, que es la que se encarga de robar la visión central aguda. Se divide en dos variantes que no podrían ser más distintas. La variante seca es una especie de desgaste lento. Durante años se van acumulando desechos metabólicos debajo de la retina que van apagando la visión central poco a poco. Pero la variante húmeda o exudativa, aunque mucho más rara, es una amenaza brutal y repentina. De repente crecen vasos sanguíneos anormales bajo la retina, se rompen y sangran. Si esto no se trata urgentísimamente con inyecciones directamente dentro del ojo, puede causar una ceguera central devastadora, en cuestión de días. Y así llegamos a nuestra última parada. Sección 5. Patologías del ojo rojo. La inflamación por excelencia aquí es la conjuntivitis.
Lo interesante es que podemos saber exactamente qué tipo es fijándonos en los pequeños detalles. Aunque el ojo se ponga rojo en todas ellas, la clave diagnóstica está en la secreción. Si hay un lagrimeo muy acuoso y venimos de pasar un resfriado, suele ser una conjuntivitis vírica. Pero si notamos una secreción densa, amarillenta o verdosa, ahí hay bacterias y lo más probable es que necesitemos gotas con antibiótico. En cambio, si apenas hay secreción pero el síntoma dominante es un picor que te volvería loco, la causa es, sin lugar a dudas, una reacción alérgica. Y quiero cerrar con algo que es súper curioso. A veces, la afección del ojo rojo, que visualmente parece sacada de una película de terror, es de hecho la más inofensiva de todas. Me refiero a la hemorragia subconjuntival. Básicamente se rompe un capilar pequeñísimo y la sangre se extiende bajo la membrana transparente del ojo, creando una mancha roja brillante y enorme. Te puede pasar por frotarte el ojo con demasiada fuerza, por un golpe de tos o hasta sin motivo aparente. Te miras al espejo y asusta muchísimo, pero la realidad clínica es totalmente tranquilizadora. Ni afecta la visión, ni duele, ni requiere absolutamente ningún tratamiento médico. Al igual que pasa con un moratón en la piel, el propio cuerpo reabsorbe la sangre con el paso de los días. Con esto llegamos al final de nuestra exploración clínica. Es increíble pensar en cómo todos dependemos al 100% de la mecánica casi perfecta de estos pequeños y sofisticados órganos para navegar y sentir la realidad que nos rodea. Pero a la vez resulta fascinante, e incluso un poco aleccionador, darnos cuenta de lo finísima y frágil que es esa línea que separa una claridad sensorial vibrante de un mundo de silencio u oscuridad absolutos. Entender a fondo esta anatomía no solo tiene un valor médico incalculable, sino que nos hace apreciar mucho más la espectacular máquina que habitamos todos los días. Esperamos de verdad que este recorrido clínico os haya parecido tan revelador como apasionante. Os animo una vez más a suscribiros a Canal Med para seguir descubriendo juntos los grandes misterios del cuerpo humano. Nos vemos en el próximo análisis.